Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. La Corte Suprema lo confirmó. Cristina Fernández de Kirchner condenada por la causa vialidad. ¿Por qué? Por ser quien es, la dirigente más importante del siglo XXI en la Argentina y una de las figuras más significativas para los pueblos de América Latina. La detienen por ser una representante fundamental de la historia peronista reciente, por representar a las mayorías que durante 12 años recuperaron derechos, salarios, empleos, soberanía y dignidad, por haber demostrado que se puede gobernar enfrentando al poder real. No es justicia, es miedo. La detención de Cristina no busca reparar un delito inexistente, busca clausurar una historia, una identidad colectiva. En tiempos donde las democracias se vacían de contenido, Cristina encarnó la versión más potente del poder popular en este siglo. Acompañando a Néstor Kirchner primero y luego desde la presidencia, condujo un proyecto que reconstruyó el tejido social luego de la debacle neoliberal. 5 millones de puestos de trabajo, recuperación de empresas estratégicas, salario mínimo más alto de América Latina, asignación universal por hijo, movilidad jubilatoria, expansión de derechos humanos, sociales y laborales. Pero su lugar en la historia no se explica solo en números. Cristina desafió con nombre y apellido a los que insisten en adueñarse del país, los sectores económicos concentrados, el Fondo Monetario Internacional, los medios de comunicación, los empresarios prebendarios, los fondos buitres, los jueces que actúan como operadores. Lo hizo desde un gobierno democrático y con una legitimidad política que nunca perdió vigencia. La causa vialidad nunca fue un expediente judicial, fue una puesta en escena mediática, un juicio sin pruebas construido sobre titulares, ficciones, operaciones y una condena escrita desde antes del primer día. Lo que hoy le hacen a Cristina no es nuevo, es parte de una historia larga y trágica, la del odio gorila, el revanchismo clasista y la proscripción sistemática del peronismo. Cristina es hoy rehén del mismo poder que intentó asesinarla. Y lo es porque sigue representando a millones, con todo lo que eso significa para la agenda política en Argentina. Porque su historia no es personal, es colectiva. Porque no es solo ella a quien proscriben, sino a todos los que alguna vez votaron con esperanza por ella o por su movimiento. Porque quieren clausurar el futuro. ¿Cuánto les falta para entender? Suele cantar la militancia. El futuro en este país es el tiempo de las mujeres. Esto decíamos hoy en el editorial de Canal Red. Hoy en La Base América Latina hablamos de la proscripción de Cristina Kirchner, del poder judicial en Argentina, de la causa vialidad y de los verdaderos criminales también vamos a hablar. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Una condena, finalmente, después de años pendiendo como una espada de Damocles. Marco Teruggi, ¿qué nos traes? Bueno, estaba cantadísima, como se dice, pero fue una jornada muy interesante por el nivel de movilización que hubo, lo que se está desencadenando, y yo creo que han activado resortes y reacciones populares, me refiero a quienes la condenaron, que tal vez no estén conscientes del todo de lo que eso puede significar hacia adelante. Estefanía, ¿qué tal ese trago de estos medios que están celebrando, descorchando champán en el pleno estudio? ¿Cómo te ha ido ese paseíto? Champagne y algunos bananas o plátanos, como le dicen. Pues yo les traigo un zoom a los medios argentinos y también algo de la fauna desagradable del internet argentino. Y también vamos a contar hoy con la presencia de Mario Santucho, intelectual y director de la revista Crisis de Argentina. Vamos a arrancar, Rocío. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi.
Cristina Fernández de Kirchner fue proscripta este lunes. Ocurrió con uno de los fallos más anticipados de la historia de la justicia, sí, el que dio la Corte Suprema de Justicia. Pasó lo que se sabía que pasaría desde hace varios días o incluso meses o años. El propio Ricardo Lorenzetti, uno de los integrantes de la Corte Suprema que consta solo de 3 personas, lo había dicho en una suerte de sincericidio u honestidad brutal e impune. Había dicho que el fallo sería antes de las elecciones. Y detengámonos en eso, en el timing de toda la secuencia entre candidatura y fallo, que es por lo menos evidente. En efecto, Cristina había anunciado el pasado 2 de junio que sería candidata a diputada en las elecciones del mes de septiembre por venir en la provincia de Buenos Aires, es decir, en el distrito electoral más importante del país. Un anuncio que había causado revuelo entre propios y ajenos debido a la importancia de su regreso al ring electoral, así fuera en un circuito local. Porque la expresidenta y vicepresidenta sigue siendo la principal dirigente del peronismo, que es a su vez la principal oposición al gobierno de Milei. Por eso, cuando anunció la candidatura, una de las primeras preguntas fue qué pasaría con la causa por la cual finalmente fue condenada este lunes. Vean el tiempo, 8 días entre el anuncio de la candidatura y el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La causa pasó de dormir el sueño de los justos, como se dice, a ser activada y sellada en un tiempo récord. Y para que se vea la evidencia de la conexión entre ambas cosas, incluso un ex juez de la Corte Suprema había dicho ya en noviembre del año pasado que el caso Cristina en la Corte llevaría muchísimo tiempo, pero de repente pasó de no ser prioridad a ser resuelto de manera express. Y aquí el que no entiende es porque no quiere. Así es, no solamente el fallo llegó 8 días después del anuncio de la candidatura, sino también y sobre todo antes del cierre de las inscripciones de las candidaturas el próximo 19 de julio, para que Cristina no pueda volver a inscribirse, volver a competir y a la postre tener nuevamente fueros, es decir, no poder ser detenida, porque desde diciembre del 2023, cuando dejó de ser vicepresidenta, no tiene fueros, una situación que iba a terminarse si ganaba en septiembre, algo que la verdad la mayoría de los analistas daba por seguro. Ella misma había anticipado en diciembre del año 22, cuando llegó la sentencia del tribunal que ratificó la Corte, el lunes que se iba a quedar sin fueros y que eso era determinante. Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. Cristina se dirigía entonces a Héctor Manieto, dueño del medio Clarín, tema que Estefanía va a explicar con detalle más adelante. Pero ahora, si les parece, vayamos a la causa como tal, la que la Corte ratificó, desechando las recusaciones de la defensa de Cristina. En efecto, la Corte ratificó la condena del Tribunal Oral Federal número 2 que condenó a Cristina a 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua en ese diciembre de 2022. Sí, como suena, para siempre, ya nunca más podrá ser candidata. Suena algo así como que la justicia elige quién puede presentarse y quién no. ¿Quién dijo democracia, no? Bueno, sigamos. La condena del tribunal fue por ser autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La causa fue llamada popularmente causa Vialidad y fue por lo que habría sido una trama de corrupción en 51 obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país. Y esa es la provincia, según yo, donde se formaron Néstor y Cristina, que fueron dirigentes políticos antes de ser presidente y presidenta, ¿no? Así es, la región en el sur de Argentina, en la Patagonia, y de hecho la causa se inició hace mucho, en el año 2008, por las obras públicas allí realizadas. Obras públicas que habían sido aprobadas por mayoría en el Congreso Nacional en el marco de los presupuestos anuales de los gobiernos de Néstor y de Cristina. O sea, ¿qué quieres decir? Que la oposición había aprobado los montos de estas obras públicas y luego armó una causa acusando a Néstor y a Cristina de haber hecho presupuestos con sobrecostos. Así como suena, es decir, la oposición aprobó lo que luego denunció como ilegal. Si es así, ¿no deberían entonces estar acusados en el juicio también? Bueno, es una sola de las irregularidades de una causa que desde el principio estuvo marcada por ese timing político preciso que decíamos. Fue elevada a juicio en 2019. ¿Qué pasaba en ese año? Justo el año de las presidenciales, cuando la derecha calculaba que Cristina sería candidata a presidenta. Cuando ese 18 de mayo anunció quién va a ser el candidato a presidente, a los 3 días, esa derecha mafiosa me sentaba en la causa de Vialidad, con lo cual, quien era la candidata natural del Partido Justicialista, totalmente, que era yo, iba a estar sentada durante meses. Vos fíjate que al mes de que yo me tuve que sentar ahí, o sea, había que presentar
la candidatura de presidente. Cambiamos el escenario. Cambiamos el escenario. Ese cambio de escenario al que se refiere significa que en lugar de ir ella como candidata presidencial fue Alberto Fernández. Luego el experimento de gobierno naufragó, pero esa es otra historia para analizar. La cuestión es que Cristina fue acusada por las obras construidas en la provincia de Santa Cruz cuando ella era presidenta. Se preguntarán cómo podía ella, siendo presidenta, estar metida en una trama presunta de corrupción en una provincia. Bueno, ¿saben cuál fue el argumento? No es que Cristina sabía, cosa que no pudieron demostrar, sino que Cristina no podía no saber. Sí, ¿cómo escuchan? Bueno, entonces bajo esa lógica, cualquier hecho de corrupción que pase en un gobierno, a ver si lo entiendo bien, el presidente queda automáticamente imputable porque no podía no saber. ¿Y qué le queda entonces a Javier Gerardo Milei con la criptoestafa? Pregunto. Bueno, se lo debe estar preguntando Milei y debería ser así, pero convengamos que en Argentina el Poder Judicial tiene tratos muy diferenciados según la orientación política de los acusados, la famosa doble vara. Pueden agregarse varias cosas más a la causa escandalosa, como que el fiscal que la imputó, Diego Luciani, y el juez que la condenó, Rodrigo Uriburu, jugaban al fútbol en una casa propiedad del expresidente Mauricio Macri en un equipo llamado Liverpool. Ahí, en pantalla, van a ver al juez tomando un mate en la audiencia con un logo de Liverpool en el mate, unos días después de que se hiciera público el escándalo. Luego dijo que no se dio cuenta que quien no toma un matecito con el logo de Liverpool. El dulce placer de la impunidad que otorga trabajar para el poder real. Y se me antojó un mate. Pero bueno, seguro que esto habría parecido un hecho gravísimo para la Corte Suprema cuando revisaron el fallo. Me lo imagino, no sé. Miremos entonces lo que dijo ayer, porque el hecho de que jugara al fútbol en una casa de Macri y que fueran asiduos visitantes a la residencia presidencial, según la Corte, no permite inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad política de los jueces en esta causa. Porque olvidaba, Mariano Borinsky, juez de casación que había confirmado la condena de Cristina antes que la Corte, jugaba al pádel con Macri y se había juntado 16 veces con él en la quinta presidencial. Bueno, ustedes son mal pensados, me parece. ¿Por qué se les ocurre que si los jueces y fiscales son amigos de Macri, juegan al fútbol, comparten tardes de deporte juntos, por qué no serían ellos imparciales con Cristina? Es típico de populismo peronista que ve conspiraciones burguesas imperialistas en todas partes. Marco Terusci. Y al parecer miles de personas pensaron lo mismo a juzgar por la jornada de este lunes, donde hubo cortes de ruta durante el día en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y dentro de la capital, y terminó congregándose una multitud para respaldar a Cristina. La expresidenta habló ante las miles de personas reunidas en la entrada de la sede del Partido Justicialista, es decir, el Partido Peronista, del cual ella es presidenta a nivel nacional. Por eso digo, el poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome. Esto se desplome, o sea, el gobierno de Javier Milei. Y sí, su proscripción responde a una decisión de los poderes económicos de sacarla de la cancha electoral ante lo que está por venir. Y lo que no se puede por los votos, entonces que sea con las togas. Sin olvidar que en el medio también se intentó asesinarla y sobre ese caso reina una total impunidad. Muchos dirigentes se acercaron a Cristina el lunes, no solo los que comparten su espacio político, obviamente, sino también quienes últimamente la habían adversado debido a la gravedad del caso. Fue, por ejemplo, el caso de peronistas alejados de ella, como Guillermo Moreno, o incluso dirigencia del trotskismo, una fuerza política históricamente opositora al peronismo. Porque esto excede al propio caso. Esto es un mensaje político de avance antidemocrático, que como todo avance antidemocrático nos ha enseñado la historia de nuestro país, termina indefectiblemente siendo contra el pueblo. ¿Podría ser que la proscripción de Cristina termine siendo un factor de unidad en medio de cierta evidente desorientación y disputa interna que vive hoy el peronismo y que se sabe que existe? Es una de las posibilidades, incluso tal vez preocupación de la derecha a estas horas, porque lo ocurrido con Cristina vuelve a darle al peronismo una causa fuerte, una épica en un tema tan sensible en su propia historia como ha sido la proscripción. Y no falta quienes sueñan con un recorrido como el que logró Lula da Silva en Brasil. Por lo pronto queda ver cuáles serán las reacciones políticas, sindicales, sociales ante este punto de inflexión en la ya muy enflaquecida democracia argentina. Y en lo inmediato, cuáles serán las acciones ante lo que se viene ahora, la prisión de Cristina.
Su defensa pide prisión domiciliaria en vista de tener 72 años y ser expresidenta. Y el tribunal pide que vaya a prisión y sea la ministra Patricia Bullrich quien elija el lugar. Sí, Bullrich, la que tiene como hobby reprimir a los jubilados todos los miércoles frente al Congreso. Días críticos entonces en un país que hace tiempo ya que camina al filo del precipicio. Gracias, Marco. El día sábado, en el canal de cable Todo Noticias, o como le dicen algunos amigos, Todo Negativo, es decir, también del grupo Clarín, decían que la compañera Cristina no iba a ir a Mendoza al acto popular y al acto con los empresarios. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. ¿Por qué estás tan nervioso, Clarín? Décadas nervioso. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Qué tal? Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Para algunos medios lo que pasa en Argentina se tenía que determinar porque para todo el mundo esto ya estaba anunciado. Había que determinar lo que todo el mundo ya estaba anunciando. Así se informó en un noticiero del canal argentino de noticias A24 y por favor no se olviden de este medio porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy no les traigo titulares, les traigo una ventana a la televisión argentina que informó como noticia una historia que ya se había contado y como decía hace rato el video, esto pues ya se iba anunciando y de hecho lo anunció hasta el presidente de la República, Javier Milei, una semana antes que la Corte anunciara el fallo. ¿Y sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. La señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene. Porque claro, ¿para qué esperar una sentencia judicial cuando el presidente puede adelantar un veredicto en un programa de radio? Esta parece ser la coordinación perfecta entre medios, gobierno y sectores del Poder Judicial, ¿no? Y esta coordinación se puede ver con Eduardo Feynman, que es un conocido periodista, abogado, presentador argentino. Marco, tú lo debes conocer muy bien. Sí, mucha gente, y yo diría desgraciadamente, según él es un crítico del peronismo, yo diría más bien que es un odiador del kirchnerismo y es un gorila empedernido. Bueno, lo dijiste tú, pero bueno, Feynman dijo que esta decisión ya se había tomado por la Corte y que los 3 jueces ya se habían puesto de acuerdo. Todo esto antes del fallo. Creo que estamos en condiciones de adelantar que en este momento, hoy, a esta hora, ya habría unanimidad en la Corte para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Y sería inminente, inminente. La decisión ahora está en manos del presidente de la Corte, Horacio Rosati, que tiene que llevar la sentencia al acuerdo el próximo martes a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Qué fuerte. Y literalmente así fue. Estamos en condiciones de adelantar, bueno, aquí en la base estamos en condiciones de adelantar, que lo que escuchamos suena a una filtración de información directa. Estamos en condiciones de adelantar, dice Feynman, o sea, alguien en la Corte estaría en condiciones de adelantarle a Feynman, ¿no? Bueno, y si no me creen, pues este mismo periodista se había adelantado a dar datos del fallo de la sentencia, porque bueno, algo así más o menos le fueron contando. ¿Y cuál es el contenido del fallo, no? El fallo ya está listo y el contenido ya está. Lo único que falta es el gancho de los 3, nada más. Bueno, Le contaron, es una filtración. ¿Cómo sabe que el fallo ya está listo? Y sobre todo, ¿a qué se refiere con el gancho, no? ¿Tienes alguna idea, Estefanía? Bueno, sí, más o menos esto del gancho es muy importante, Ina, porque los medios argentinos han venido creando la narrativa de que esto del fallo de la Corte tiene que suceder ya en este momento, o sea, ya. Son muy sensibles, muy sensibles. Laburen mañana, el jueves. Laburen, muchachos, vamos, activen. Ves a Ricardo, ¿no? No. Exactamente todo lo contrario. No venía por ese lado. Pero ustedes saben. De enojarse a los muchachos de la Corte, trabajen.
Solamente eso. Son muy sensibles, muy sensibles. Laburen mañana, el jueves. Laburen, muchachos. Vamos, activos. Laburen, pónganse a trabajar, muchachos. Laburen, muchachos. Acabamos de ver a Jonathan Viale hablando de laburar, siendo periodista de TN, un canal de televisión del periódico El Clarín. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. Clarín, medio que desde hace años adelanta con entusiasmo una sentencia contra Cristina Kirchner, sus titulares una y otra vez. Ahora tiene un periodista que le habla a la Corte directamente. Mira que tronarle los dedos desde un estudio de televisión al Poder Judicial habla de un sentimiento grande de impunidad. Incluso para un argentino, pero esto es porque Clarín, además de sus vínculos con la dictadura de Videla en los 70, también vio frustrado por el kirchnerismo la posibilidad de tener un monopolio mediático al no poder adquirir la mayoría de Telecom Argentina en el 2008. De hecho, ahí empezó la disputa con Néstor Kirchner. Pues Jonathan Viale, desde TN, hace una semana, antes del fallo, decía esto. La señora de Kirchner, pues arresto domiciliario. Imagínate lo que pasa por la cabeza con una señora rica, asquerosa como Cristina, con la mera idea de perder la libertad. Entonces... Jonathan Viale, periodista imparcial. Es obvio que repetir en medios que alguien es culpable sin sentencia, bueno, termina haciendo efecto al parecer, ¿no? Pues sí, pero mira que si esto no te parece imparcial, déjame te voy a ir contando una historia. Primer acto, Ricardo Luis Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Argentina, aparece hace un mes en un programa de Luis, voy a pronunciarlo así, ojalá el apellido me salga bien, Novarecio por A24, y dijo que los ministros tienen derecho y obligación a explicar, reflexionar, pero en los medios de comunicación. Igualmente, gracias por la invitación. Y quiero hacer en usted, que está en la cúpula del Poder Judicial, un respeto a todos los magistrados y funcionarios que entienden que dar cuenta de sus actos en el 2025 es ir a los medios de comunicación. Aquella idea de que solo se habla por la sentencia quedó vetusta, ¿no? Totalmente. Creo que nosotros tenemos que hablar, y sobre todo hay que hablar en momentos como este, ¿no? Entonces, Lorenzetti defiende que los ministros de la Corte deben hablar a través de los medios de comunicación en lugar de limitarse exclusivamente a expresar sus criterios jurídicos a través de sentencias fundamentadas y públicas. Suena completamente imparcial porque justo es lo que debe hacer un garante de justicia. Porque claro, A24, medio de comunicación del Grupo América, propietario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de Argentina, es un gran espacio para comunicar desde la imparcialidad. Sobre todo porque las políticas energéticas del kirchnerismo, como el congelamiento de las tarifas y la renacionalización de YPF, afectaron directamente a Edenor a limitar las inversiones en infraestructura. Esto podría reflejar una línea editorial crítica hacia Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Bueno, Ina, para responder a tu pregunta está este segundo acto. Lorenzetti no solo dio su humilde opinión en esta entrevista, sino que habló de un caso que aún no tenía fallo, y aquí ya los medios pasaron de especular a la acción, fueron directo a la fuente. Naturaleza primero, ¿va a fallar la Corte él o los recursos de vialidad de Cristina? Sí, por supuesto. Pero digo, antes de la elección, por ejemplo. Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Por supuesto, esto es una decisión interna, ¿no? Es decir, que convierte su presencia mediática en la demostración perfecta de por qué los jueces no deben hablar en televisión. Porque terminan perjudicando casos pendientes y subordinando los tiempos judiciales a calendarios electorales. Él mismo lo dijo antes de las elecciones. Se refieren a una persona que acaba de anunciar que sería candidata, como dicen en Argentina. Esta sí la vemos, ¿no? ¿Y cómo se llama esta obra? Bueno, más o menos la titulé así. Cuando la justicia deja de ser un poder independiente, se convierte en el brazo ejecutor de una operación mediática, pero también hubo un medio que se llama La Nación, donde llaman a estos jueces, ministros y garantes de justicia, héroes. Nos gusten más o nos gusten menos, van a quedar en la historia sin duda con este fallo realmente de altísimo impacto institucional. Altísimo impacto institucional, y esto sigue porque así reaccionaron al fallo en A24. Definitivamente de las cajas, porque es una saqueadora serial. Por eso yo voy a descorchar esta banana y voy a brindar con Jorge Lanata por todo lo que hizo, porque en ese momento se puso una mochila muy pesada al hombro. Es personal, como lo quiero mucho, quiero hacer esto con él, así, a esa cámara, y voy a descorchar esta banana, que si quieren tengo más para darles a ustedes, y descorchamos bananas, porque es un día histórico, Luis. Marco, ¿qué comen los gorilas?
Perdón, la decadencia es total. Y hay que agradecerle a La Nata, el histórico periodista vocero de Clarín y los intereses de su dueño, que llevaba insultando a Cristina intentando instaurar una narrativa de corrupción día tras día durante años. Que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Esto se llama periodismo para todos. Bueno, en paz descanse. Y al final valieron la pena los insultos en los medios, ¿no? O sea, esperarse a que se hiciera realidad el sueño de estos personajes, ¿no? Porque valió la pena. Valió la pena. A cada tanto a nosotros que laburamos en esto nos piden que recordemos cómo la pasamos. Y en Argentina, La Nata tiene muchos herederos, y no de su dinero, pero sí de sus formas periodísticas, porque con la llegada de Milei hay una nueva cepa de opinadores políticos, los libertarios, tuiteros, autoproclamados líderes de las Fuerzas del Cielo, un grupo que se presenta como el brazo armado de La Libertad Avanza. Una característica de sectores libertarios argentinos vinculados directamente a Milei es abandonar las formas y el decoro de los medios tradicionales, optando por un discurso confrontativo y sin filtros, sí, aún más que el que vieron recién en estos cortes, especialmente en redes como X o en streaming. No es que esas fueran formas anteriormente, pero un personaje que encarna esto es Daniel Parisini, conocido en X como El Gordo Dan, que en su canal de streaming cantó y se regocijó con esta noticia. Hubiera ganado las elecciones, abrazo, me chupa la pija. La opinión de los cucas es exactamente lo que voté. Es exactamente lo que voté, dice la canción. Pensé que habían votado por la libertad, imagino que, bueno, solo la suya, ¿no? Por cierto, ¿qué son los cucas, Marco? Bueno, los cucas son una forma de denominar a quienes están en el campo del kirchnerismo, que de Néstor y Cristina Kirchner. Y bueno, ya nada sorprende a este punto, pero así se refirieron a la expresidenta Cristina. Me llamó alarmadísima en un momento y me dice... Gordito, me dice, sí, ma, ¿qué pasó algo? Sí, poner rápido, no sé qué canal, que está la vieja puta hablando. Sí, te dijo, Dijo, la vieja puta está hablando. No, bueno, muchas gracias, ya lo está viendo. Tremendo, nada de esto es coincidencia. Los mensajes se parecen y también los insultos, loca, vieja, puta y demás cosas que se le dice a las mujeres que hacen política. Puta, yegua y montonera. Bueno, este ambiente mediático permitió que esto que acabamos de escuchar sea la norma en un país de los primeros de la región, por cierto, en tener una mujer presidenta. La evidencia de esta fabricación mediática es contundente. El caso contra Cristina no comenzó en los tribunales ni surgió de denuncias ciudadanas, nació en los periódicos y canales de televisión, cuyos dueños tienen intereses políticos y económicos muy claros. Entonces, primero se construyó la culpabilidad en la opinión pública, después se buscaron los mecanismos judiciales para darle forma legal y ahora se necesita que los propios jueces y ministros participen en este show mediático para completar la operación. Cuando vemos a Lorenzetti dando entrevistas televisivas y adelantando criterios sobre casos pendientes, no estamos presenciando el funcionamiento normal de la justicia. No, para nada. Estamos viendo, de hecho, la última fase de la operación de ingeniería mediática, donde los medios de comunicación, en complicidad con sectores del Poder Judicial, fabrican culpables para derribar a adversarias políticas en este caso. Y resulta obvio que, sin importar las formas legales ni el resultado de la Corte, los medios ya la habían juzgado desde hace bastantes años. Gracias, compañera. Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Hay algo que a la Argentina no le falta: casos de corrupción, licitaciones amañadas, empresarios sobornables y jueces cómplices en historias de robos y de saqueo. Pero hay algo que le falta de modo casi absoluto: personas que sean juzgadas y que vayan presas por esos motivos. Si indagamos detrás de cada gran fortuna, y que nos perdonen las excepciones si existen, hay un origen ilícito. Desde las familias de la oligarquía que en el siglo XIX se apropiaron de extensiones obscenas de tierras que conservan hasta la actualidad, pasando por los nuevos ricos que se quedaron con empresas públicas a precio de saldo, hasta los negociados desenfrenados que por estos días está realizando Javier Milei y el equipo que lo rodea. La Argentina actual, su estado de postración, el 55%
que alcanzó la pobreza en el último año es producto de 4 etapas de robo y saqueo y de la impunidad de los responsables en cada una de esas etapas. La primera fue la dictadura militar, iniciada en 1976. Los responsables por crímenes de lesa humanidad fueron juzgados, sí, pero permanecieron impunes quienes se beneficiaron económicamente de ese proceso. En esos años se encuentra el origen de la fortuna de una cantidad de empresarios que hasta ese momento no ostentaban la riqueza que tendrían después. Entre ellos encontramos el caso de la familia Macri y del grupo Clarín. También de otros empresarios que fueron beneficiados con concesiones petrolíferas. La dictadura militar constituyó un nuevo poder económico a partir de contratos con el Estado y de la estatización de sus propias deudas. La democracia iniciada en 1983 no juzgó ni mucho menos desarmó a estas fortunas muy malavidas y el nuevo poder económico se convirtió en un factor de poder permanente con la capacidad de condicionar a los gobiernos que vinieron después y que iba a disciplinar al poder político en función de sus propios intereses económicos. La segunda etapa fue durante el gobierno de Carlos Menem. Durante esos años se privatizaron más de 60 empresas públicas, entre ellas la más importante del país, la petrolera YPF. Muchos de los beneficiados por las privatizaciones fueron los mismos que habían dado un primer salto durante la dictadura militar. Privatizaciones mediante y asociados a empresas transnacionales se apropiaron a precio de gallina flaca del patrimonio público. Un caso que merece destacarse de este segundo periodo es el del Grupo Techin, actualmente propiedad de Paolo Rocca. Se trata de una empresa con origen en Italia y sede en Luxemburgo, pero que mantiene en Argentina sus principales plantas. En la década de los 90, Techin se quedó con la segunda empresa estatal más importante del país, la siderúrgica Somisa. En la actualidad, Techin es la empresa industrial con mayor musculatura y tiene una influencia superlativa sobre el poder político. La tercera etapa de robo y saqueo fue más breve y quedó inconclusa. Nos referimos a la presidencia entre 2015 y 2019 de Mauricio Macri. Con Macri llegó a la presidencia del país un representante de ese nuevo poder económico creado a partir de la dictadura militar. Macri viene acumulando causas judiciales por corrupción, evasión, estafas y toda una amplia gama de ilícitos desde la década de los 80 más o menos. Y algunas aún están en curso, sin embargo, con todas ellas ocurren cositas raras. Pasan años archivadas en cajones que los jueces se van olvidando de abrir. Hasta algún momento, pues ya caducaron y Macri mantiene una deuda con el Estado que además presidió y que aún no ha pagado por una empresa privatizada en los años 90, el Correo Argentino. La cuarta etapa de saqueo es la que está en curso, la presidencia de Javier Milei. El saldo final aún no lo conocemos, pero algunos de los nombres más beneficiados sí que los sabemos. Marcos Galperín, por ejemplo, dueño de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, que ayer, por cierto, felicitaba al exministro de Vialidad de Macri, Javier Iguazel, por reiniciar la causa contra Cristina y que tiene su residencia fiscal en Uruguay, cómo no, para no pagar impuestos en Argentina. Eduardo, voy a pronunciarlo como me salga, Eduardo Elstein, un empresario sionista que con inversiones inmobiliarias que tiene en su currículum haber estafado a nada más y nada menos que a Soros. Mira que estafar a Soros. Todos los empresarios ligados al sector petrolífero que se vieron beneficiados por el aumento de la nafta que pasó en números redondos de 60 centavos de dólar por litro a 1,20 dólares. Y el sector financiero llevándose los dólares del país gracias a la famosa bicicleta. Con todo ese trasfondo, con tantas décadas de negociados, corrupción e impunidad, con tantos empresarios enriquecidos con esos métodos, no resulta como sospechoso que en un país donde los poderes económico, judicial y político se garantizan mutuamente la impunidad, sea juzgada una expresidenta que es la figura política más importante y más popular desde la vuelta de la democracia en 1983. Resulta sospechoso y vaya que lo es. ¿A qué se debe este rapto de justicia, esta bacanal por la ética y los valores, esta borrachera de transparencia que se apoderó ahora de estos poderes tan proclives al robo, la corrupción, el saqueo y la impunidad? Se debe a que Cristina Fernández de Kirchner no ayudó a que estas empresas pudieran continuar con su plan de negocios ilícitos. Y por ejemplo, para mencionar solamente 3 casos, durante los gobiernos kirchneristas, a Macri se le quitó el Correo Argentino por no pagar el canon al que se había comprometido, lo que vendría a ser un robo dentro de otro robo, tipo capo, ¿no? La ley de medios audiovisuales intentó poner límites al grupo Clarín, que con su cuasi monopolio en las comunicaciones mantiene secuestrada la democracia argentina.
Otro interés que se afectó durante los gobiernos kirchneristas fue el del grupo español Repsol y sus socios en Argentina. Con la estatización de la petrolera YPF perdió uno de sus principales activos. Una cuarta medida que merece ser mencionada es la nacionalización de las llamadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las empresas financieras que se habían quedado con las jubilaciones en las privatizaciones de los años 90. La recuperación por parte del Estado afectó a 10 empresas financieras de manera directa, pero a una infinidad de empresas de manera indirecta. ¿Cómo fue eso? Millones de trabajadores hacen todos los meses sus aportes jubilatorios y generaban, una masa de recursos muy grande que administraban esas empresas financieras. ¿Qué hacían con esos recursos? Compraban y vendían bonos y acciones de otras empresas. Los fondos jubilatorios eran utilizados en la bolsa de valores para especular, para inflar y desinflar activos financieros, y por esa vía indirecta todas las empresas que cotizan en bolsa podrían verse beneficiadas por la suba de sus acciones gracias a que uno de estos fondos los iban comprando. Esto que estamos señalando son los verdaderos crímenes de Cristina Fernández de Kirchner, los crímenes que el poder económico no le perdona. Y la razón por la cual se han disparado los índices bursátiles en Argentina hoy. Veremos cuánto dura esta fiesta financiera. Si de lo que estuviéramos hablando fuera de corrupción, los que deberían ir presos serían todos los empresarios que acabamos de mencionar. Si habláramos de corrupción, hubieran debido estar presos los expresidentes Carlos Menem y Mauricio Macri, dos apellidos que en Argentina son sinónimos de corrupción. Estaría investigado también el discípulo que hoy ocupa la presidencia y que con menos viveza que sus maestros ejecutó una criptoestafa a cielo abierto. Como no estamos hablando de corrupción, sino de cómo el poder económico pretende disciplinar al poder político y al pueblo argentino, pues tenemos que preguntarnos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién los puso en donde están? El impulso de esta causa surgió a partir de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, el empresario Javier Iguacel. Era titular del organismo que se encargaba del mantenimiento de las rutas, Vialidad Nacional. En su paso por la función pública, Iguacel dejó material risible. Construyó un puente destinado a que pasen trenes con un costo de $67 millones. Detalle importante, cuando iban a inaugurar el puente se dieron cuenta de que los trenes no pasaban, porque se habían olvidado de tomar la medida. Bueno, con esos antecedentes, Iguacel mandó a hacer una auditoría sobre obras realizadas en el kirchnerismo. Seguramente quería comprobar si estaban tan mal hechas como la suya. Los peritos dictaminaron que las obras eran técnicamente correctas y que no había sobreprecios. Pero para el Poder Judicial eso no fue en absoluto relevante porque el objetivo era otro, era ir detrás de Cristina como diera lugar. Vamos a repasar rápidamente todos los magistrados que intervinieron en la causa. Los enumeró hoy Ari Lijalat en el Destape. Le agradecemos el trabajo de síntesis desde aquí. El juez de primera instancia fue Julián Ercolini. Ahí lo ven en el vídeo. Ercolini participó de un viaje de lujo junto a dos directivos del Grupo Clarín. El destino fue el lago Escondido en la Patagonia. Incluía traslado en avión privado y en helicóptero. El viaje fue pagado por el Grupo Clarín. Debió de ser juzgado por dádivas, pero adivinen qué pasó. Nada de nada, me imagino. El fiscal que hizo la instrucción en primera instancia fue Ignacio Maíquez, y su padre y su hermano participaron en el mismo viaje pagado por el Grupo Clarín. Además, su hermano fue funcionario en el gobierno de Mauricio Macri. En cuanto al juez de segunda instancia fue Leopoldo Bruglia, quien fue nombrado de manera irregular y sin concurso por Mauricio Macri. Independencia de los poderes, sí, gracias. Luego la causa pasó a una instancia superior, la Cámara de Casación, que estaba integrada por dos jueces, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Borinsky se reunió con Mauricio Macri cuando era presidente 16 veces. Por cierto, Hornos también se reunió con Macri, pero apenas 6 veces, o sea, poquitas. Y el fiscal que intervino en esta instancia fue Mario Villar. ¿Ya se imaginan quién lo nombró? ¿Sí o no? La duda ofende, lo nombró Mauricio Macri. Pero nombrar jueces no era lo único que hacía durante su presidencia. Para relajarse le gustaba jugar algún partidito de fútbol, ya Marco nos contó un poco de eso. Y de casualidad, totalmente casual, en esos partiditos participaban el juez Rodrigo Jiménez Uriburu y el fiscal Federico Luciani. Una casualidad posterior desembocó en que fueran los encargados de llevar adelante el juicio oral contra Cristina.
Cristina. Finalmente la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia. Allí se encontró con dos jueces, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que no habían llegado por casualidad, sino por decreto. Un decreto firmado por Mauricio Macri. El nombramiento fue calificado como inconstitucional por juristas de todos los colores, incluyendo a férreos anti-kirchneristas. Además, Rosenkrantz desarrolló su carrera como abogado trabajando para grandes corporaciones. En la actualidad, se le acusa de decidir de causas en las que se debería abstener, ya que está involucrados sus clientes. El tercer juez supremo en cuestión es Ricardo Lorenzetti, ya mencionado en este programa. Lorenzetti fue el responsable de invitar al juez Sergio Moro, el que metió preso a Lula en un proceso fraudulento que luego fue anulado, a un encuentro informal para intercambiar experiencias hace unos años. Todo un éxito el intercambio, evidentemente. Moro cayó en desgracia, aunque luego se recicló como senador, pero Lorenzetti aprendió la lección perfectamente. Cuando la justicia investiga un crimen complejo, se suele diferenciar entre el autor material y el autor intelectual. Aquí acabamos de repasar a todos los autores materiales, que son monigotes. Los autores intelectuales son dos, Mauricio Macri y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Manieto. Les invito a que vean el primer programa de la base América Latina para tener un poquito más de información sobre este personaje. Es este poder, el permanente, el económico, el que necesita de un poder político dócil para que no le ponga límites a sus comportamientos mafiosos y persigue a todo poder que no lo sea. Y si ese poder se resiste y encima, si es una mujer, la mafia viene a por él. Gracias, compañeros. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Y hoy contamos con Mario Santucho, director de la revista Crisis. Mario, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Ina, ¿cómo andan? Un gusto. Bien, aquí con nuestro tercer programa de la base Latinoamérica. Mario, te queríamos preguntar, ¿qué representa para la ya frágil democracia argentina esta condena? Bueno, representa realmente una conmoción, ¿no? Un acontecimiento que marca un antes y un después, como decías bien, Ina, en la frágil democracia argentina. La gran pregunta que circula hoy, desde ayer que estuvimos allá en la sede del Partido Justicialista, escuchando un poco las palabras de Cristina, quienes estuvimos, la gran pregunta es, bueno, ¿y ahora qué se hace, no? No aparecen muchas iniciativas o muchas orientaciones concretas. Es también uno de los datos, ¿no?, de estos momentos históricos que vivimos, cierta desorientación en general en la dirigencia, en la militancia, para ver cómo proseguir ante una serie de, podría decir, de golpes que aunque en este caso estuvo largamente previsto, ¿no?, porque se trata de una crónica, de una proscripción anunciada, aún así no parece haber capacidad de reacción inmediata y a la altura de las circunstancias, ¿no? Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo viste justamente ayer el proceso de movilización que se vio en las calles, con algunos cortes de ruta en las autopistas? ¿Cómo es el clima social y lo que podría despertarse o no con esto que, bueno, representa la verdad un punto de ruptura? ¿Qué tal, Marco? Sí, ahí ayer lo que hubo fue precisamente, como te decía, una especie de reacción espontánea. Primero una convocatoria así más o menos general a acercarse a la sede del Partido Justicialista, donde se reunió Cristina con su gente más cercana, con la dirigencia, digamos, a esperar el fallo. Y esa convocatoria, bueno, llevó bastantes personas. Y mientras eso sucedía, alrededor de las 5 de la tarde, cuando se conoció efectivamente el fallo de la Corte Suprema, algunos colectivos salieron, alguna gente salió espontáneamente en algunas rutas, accesos a la capital. La más importante fue la que tuvo lugar en la Panamericana,
que es el acceso norte a la ciudad de Buenos Aires, una autopista importante. Allí los obreros de una fábrica del ESMATA, o sea, del gremio de mecánicos, de la industria automotriz, salieron y cortaron el acceso durante un tiempo. Hubo incluso riesgo, ayer jugó la selección argentina acá contra Colombia, en el Estadio Monumental, en la cancha de River, y en algún momento se rumoreó la posibilidad de suspensión del partido porque el equipo podría no llegar si la autopista estaba cortada, pero bueno, eso después se disipó, las fuerzas de seguridad se acercaron al lugar y desalojaron la ruta. Hubo un intento, un apresto, digamos, de reacción espontánea, multitudinaria y múltiple, pero no pasó a mayores, al menos ayer. Después la mayoría de la gente que estaba frente a la sede del Partido Justicialista se movió hacia la casa donde va a estar Cristina, donde está Cristina en este momento, y donde supuestamente va a cumplir la pena de 6 años con prisión domiciliaria. Eso es lo que se rumorea por ahora. Entonces, la sensación es que hay mucha bronca. Como te decía, aunque es esperado, efectivamente es un punto de inflexión, y lo que circula mucho es qué hacer con esta bronca, ¿no? Hoy ya hay convocatorias, dentro de un rato, a la marcha de los jubilados que se hace cada miércoles, y van a haber sindicatos. Ya ahí estamos recibiendo imágenes en este momento de un vallado enorme en toda la plaza del Congreso. La policía empieza a reaccionar. Hemos recibido también algunos indicios de que la policía está haciendo circular versiones en algunos organismos públicos de que puede haber disturbios hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires, y están empezando a dar asuetos a algunos organismos que están cerca del Congreso. Mañana se rumorea también la convocatoria de una marcha masiva hacia la Corte Suprema en rechazo a la medida tomada. Y la pregunta que se abre es cómo sigue este proceso de movilización, si de alguna manera las luchas que están habiendo en contra del ajuste y en contra de la represión del gobierno se articulan con esta proscripción de la principal dirigente de la oposición. ¿Cómo va a ser eso? Si eso va a tener una temporalidad un poco más larga, Bueno, son todas preguntas que en este momento nos estamos haciendo, y también aparece de una manera llamativa para mí e interesante la pregunta por el proceso electoral mismo, ¿no? Que ya está en marcha. En este momento en varias provincias se ha votado. La gran característica de este proceso electoral de este año es la baja de la participación. Seguramente ustedes lo habrán comentado en sus programas anteriores, pero ronda el 50% de participación en un país que habitualmente tiene el 70-75% de participación, o sea, una merma muy grande de la participación electoral. Y aparece la pregunta de cara a septiembre, que es la elección más importante provincial que va a ser en la provincia de Buenos Aires, y de cara a octubre, que va a ser la elección nacional legislativa, si no, aparece también la posibilidad de boicotear el proceso electoral. Esto es sería una medida muy disruptiva, pero que empieza a rumorearse. No sé si se concretará o no, pero es un índice del tipo de pregunta o de elaboración que está viendo desde ayer a partir de este quiebre que podríamos decir del proceso democrático, ¿no? Mario, gusto en saludarte. Como periodista, ¿cómo ves el rol que han jugado los medios en todo este proceso? Bueno, los medios están en una situación, es una situación rara la que sucede. Hay una serie de medios, uno sobre todo en la pantalla televisiva, ¿no? En el prime time de la televisión. Efectivamente el gobierno ha logrado tener a sus principales espadas en casi todos los canales importantes de la tarde, de la noche, noticiosa y demás, básicamente con una estrategia muy fuerte de financiamiento, supongo. O sea, es muy ya común escuchar acá la famosa frase de los periodistas ensobrados, que el propio presidente Milei es el que ha puesto en juego, pero que efectivamente llevan adelante. Es muy llamativo, muy promiscuo y un poco asqueroso el modo de defensa del gobierno, de las barbaridades que hace el gobierno de los periodistas, bueno, con escenas que ustedes han mostrado, ¿no? De claramente una servidumbre muy impactante, pero también hay algunos medios importantes, sobre todo gráficos,
habitualmente vinculados con los sectores económicos y que de alguna manera festejaron también la medida de ayer de encarcelar a Cristina Fernández, pero que a su vez también están polemizando con el gobierno. Y sobre todo, creo yo, hay también una resistencia fuerte por parte de muchos periodistas, sobre todo fotorreporteros, fotorreporteras que están yendo a las marchas, que están siendo reprimidos, y empieza a haber una reacción importante frente a este atropello a la prensa, que esperemos también se pueda convertir en una voz pública y se pueda articular con los otros procesos de lucha que están en marcha, abonando lo que para nosotros es un poco la apuesta, ¿no? Abonando a una fuerza social que sobre todo en la calle, en los lugares de trabajo, en la discusión pública, pueda convertir esta bronca en una fuerza de oposición efectiva y de rechazo y de eficacia, ¿no? Frente a las medidas de la ultraderecha. Creo que estamos en un proceso nuevo, difícil de entender sobre la marcha, pero que a su vez va generando la necesidad imperiosa de relanzar la imaginación política y de ser disruptivos también, de poner en práctica modos de pensar, modos de actuar y modos de intervenir que sean novedosos y que estén a la altura del momento que vivimos. Ojalá se pueda lograr. Mario, compañero, muchísimas gracias por tu análisis. Nos vemos. Gracias a ustedes, Sina, y un abrazo grande. Gracias. Y llegamos al final de este tercer programa de La Base América Latina. Les vamos a dejar con este QR, Así también aprendo a señalarlo bien. Ahí pueden suscribirse al canal y hacerse socios, que es una de nuestras principales fuentes de financiación. Mañana, en este mismo lugar, a esta misma hora, nos vemos.